necesaria para nuestras vidas. Hoy te ruego, Señor, que envíes sobre nosotros un espíritu, Señor, de revelación, Señor, y de sabiduría, para que podamos nosotros, Señor, encaminarnos, Señor, a la casa del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esperando con ansias, con anhelo, con amor, Señor, tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Envía la palabra que salva, que sana, que liberta, Señor, al necesitado, en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que en algún momento escucharán, Señor, esta voz, que en este momento también la pueden estar escuchando, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que tú, Señor amado, les des de tu edificación, Señor, que tú los atraigas con cuerdas de amor, Señor, hacia ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Nos disponemos, Señor, a recibir tu revelación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí me escucha? Aquí vamos a... Ahí nos van a ir arreglando poquito a poco, aunque creo que sí se escucha. Gracias, oíste. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quisiera platicar con usted en esta noche de algo que estuvimos, bueno, yo regularmente los jueves estoy teniendo un discipulado, ¿verdad? Eso es para que despierte. Son sonidos especiales, son efectos especiales para que se despierte, para que ponga atención. Amén. Le decía que regularmente los jueves yo estoy recibiendo un discipulado con el apóstol, ¿verdad? Y pues obviamente me parece que el día de ayer, ¿verdad? A mi parecer, nos dio algo que necesitamos recordar y que necesitamos entender y ampliar. Y yo quisiera platicar con usted con respecto a esto, porque anoche que él platicaba, que nos hablaba, ¿verdad? Los pastores, estamos bajo su cobertura. Yo logré entender algo que necesitamos y que quizá a veces nosotros se nos olvida. Esos pequeños detalles que nos llevan a nosotros, o que nos llevan, o que nos deben de llevar más bien a nosotros, hermano, a equiparnos todo el tiempo, de tal manera que entonces nosotros podamos ir olvidándonos de las cosas del mundo y teniendo menos deseos de las cosas del mundo. Amén. Pero eso solo pasa cuando nosotros llegamos al conocimiento o recordamos algunas cosas que para nosotros fueron solo solo en el principio, y que dejamos como olvidadas esos tesoros. La Biblia dice que el padre de familia, o el buen padre de familia, saca de sus tesoros antiguos y de sus tesoros nuevos. Pero para mí ese fue un tesoro que es maravilloso, aunque nos lo recordó el día de ayer, pero no lo había visto quizá en la dimensión en la que nos lo propuso, ¿verdad? Porque es algo que con lo que nosotros vivimos continuamente, con lo que nosotros iniciamos el camino del Señor, pero que en algún momento determinado se nos olvidó. En algún momento determinado, como ya ve que el hombre es un ente de costumbre, ¿verdad? Usted y de adaptación, usted es rapidito, todos pues los seres humanos somos muy fáciles de adaptarnos, y después de la adaptación viene la costumbre. Entonces ya nos acostumbramos a algo. Digamos, usted empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Para los que nos hace falta. Empieza a hacer ejercicio, los primeros 7 días, hermano, son difíciles, ¿verdad? Más si el ejercicio lo tiene que hacer, por ejemplo, en la madrugada, ¿verdad? Que se tiene que levantar, qué sé yo, a las 9 de la madrugada, no, a esa hora no es madrugada, a eso de las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque usted ha propuesto en su corazón que va a salir a caminar, a correr o a hacer algún deporte, alguna cosa, por salud, por supuesto, ¿verdad? Los patojos lo hacen porque se quieren ver bonitos, ¿verdad? Pero uno por salud.
Entonces, los primeros días son difíciles, ¿verdad? Pero después de eso, ya la siguiente semana, ya el cuerpo automáticamente, aunque usted no ponga una alarma, a las 5 de la mañana ya se le pelan los ojos y usted dice, es hora de irse porque el mismo cuerpo lo exige. Entonces se volvió una costumbre en nosotros. Y a veces se nos olvidan ciertas cosas dentro de ese costumbrismo que tenemos o dentro de esas costumbres que tenemos. Igual es en el Evangelio. Nosotros vamos caminando, vamos avanzando y conforme vamos avanzando, entonces vamos viendo que ya ahora nos hablan de escatología y ya uno se siente así, ¿verdad? Talla 80, ya sé cuáles son las 7 trompetas, ya sé hablar de las 7 copas, ya sé hablar de los sellos que se abren, y etcétera, ¿va? Entonces ya, dice uno, ya manejo bien esto. Pero se nos olvidan algunas cositas que son diría yo, la parte más importante de nuestra vida espiritual. Entonces, ayer que lo planteaba el apóstol, sinceramente me dejó a mí con esa inquietud y empecé a revisar algunas cosas tan impresionantes, ¿verdad? Con respecto a esto. Y yo quiero entrar rápidamente porque el tiempo nos avanza y quiero ir con usted y yo le titulé a este tema de esta manera: los nacidos de nuevo. Y alguien podría decir, ay pastor, pero eso es para gente nueva, hombre. Por eso le estoy diciendo y por eso estaba introduciéndome de esa manera. Nosotros tenemos ese concepto o esa conceptualización de nacidos de nuevo como gente nueva, ¿sí? Pero lo que olvidamos en algún momento es que nosotros dentro del reino de los cielos somos como recién nacidos, ¿o no? Porque ¿quién de aquí, hermano, por lo menos ha tenido la experiencia del apóstol Pablo de subir al tercer cielo? Solo fue una experiencia la que él tuvo. Pero yo creo que más de alguno lo ha de haber tenido, ¿verdad? Hermano, uno siente la presencia del Señor y que el Señor cuando le habla a uno y uno se siente, hermano, que avanzó saber cuánto en el Evangelio, ¿verdad? O en la vida espiritual, no le digamos en el Evangelio, sino en la vida espiritual. Pero déjeme decirle que todo eso es parte de nuestro nuevo nacimiento. No es solamente en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, levantamos nuestra mano o pasamos al frente de una tarima de la cual hicimos saltar nosotros, ¿verdad? O ahí en la calle, no sé, tal vez en una campaña evangelística, o llegó alguien a su casa, le habló a usted y usted le abrió su corazón a Cristo Ese es tan solo la puerta nada más, pero todo lo demás es un nacimiento para nosotros. Al decir nuevo nacimiento, no implica, o usted cuando tuvo a sus niños, así se quedaron, ¿verdad que no? Porque entonces sí hay un problema, ¿verdad? Si así se quedaron. Entonces, de recién nacidos. Usted lo ve y claro, ahorita le dice, como dicen mis hermanos, ¿verdad? Mi bebé, pero mi bebé son, ¿verdad? Es Mochi para ellos, ¿verdad? Por el apellido, pues. Pero hermano, nuestros hijos, uno no, como es tanta la costumbre de verlos de continuo, ¿verdad? Que uno no se da cuenta que ya están creciendo. Pero eso no quiere decir que ellos dejaron de ser un nuevo nacimiento dentro de la tierra. Cada día, estoy hablando de este plano terreno, ¿verdad? Cada día cada uno de nosotros va aprendiendo nuevas y nuevas y nuevas cosas. Hay nuevas experiencias. Cuando ellos ya salen de la primera experiencia dentro de su nuevo nacimiento en la tierra, ¿verdad? Es que ellos tienen que respirar por sí solos. Eso es lo primero. Después que tienen que alimentarse, ¿verdad? Ya después van creciendo y entonces ya se enfrentan a otra situación, pero es parte de ese nuevo nacimiento dentro de la esfera terrena. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces usted y yo experimentamos en algún momento ese nuevo nacimiento en Cristo, ¿sí? Pero a veces, cuando vamos avanzando, como le decía, como que se nos olvidó a nosotros que estamos dentro de ese proceso del nuevo nacimiento. Porque realmente nosotros estamos
naciendo a la esfera espiritual y apenas la conocemos. Apenas la conocemos. Claro, hay revelación en nuestras vidas y alguno podrá decir, ¿apenas, pastor? Sí, apenas la conocemos. Porque hermano, perdóneme, nosotros en algún momento de nuestra existencia como espíritus estábamos en el pensamiento y en el corazón de Dios. Después, Él vino y nos hizo, por así decirlo, ¿verdad? De él fuimos desprendidos y nos convertimos en esa materia espiritual, si le podemos llamar así, que sería el espíritu, ¿no? Porque el Padre es el Padre de espíritus y es el Padre de las luces. Entonces usted y yo tomamos forma. Después de haber sido en el pensamiento de Dios, tomamos forma. La primera forma que tomamos fue la forma de espíritus. Amén. Después de eso, va conmigo, ¿verdad? Sí. ¿O está cansado? No, mucha su atención, gracias. Entonces, hermano, va después de eso, usted y yo, por causas que quizá conocemos muy poco, llegamos a esta tierra y entonces fuimos engendrados. Usted llegó a una familia, la familia donde su papá y su mamá, y entonces llegó un momento determinado en el que como espíritu había sido como muerto, ¿sí? Y llegó el momento en que llegó la palabra y lo revivió, nos revivió. Y entonces otra vez volvimos a recordar de dónde habíamos salido. Y esa fue la primera parte de ese volver a nacer. Habíamos nacido aquí, habíamos nacido allá, nacimos aquí, pero al mismo tiempo morimos de las cosas de allá y ahora hubo que otra vez revivirnos para volver a tener noción de dónde nosotros veníamos. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, pero el problema es que empezamos a caminar en ello y muchas veces se nos olvida. Se nos olvida esos detalles de que por eso dice el apóstol Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Amén. Ok, porque si usted y yo pensamos que ya sabemos mucho dentro de las cosas espirituales, hermano, puede llegar el momento en el que hagamos nuestro propio reino o querramos hacer nuestro propio reino. Eso le pasó al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? O también puede ser que nosotros empecemos a pensar que manejamos tan bien las escrituras que entonces podemos ser como aquellos hombres que dijo Pablo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Alejandro y alguien más, que decían que el arrebatamiento ya se había producido. Entonces, gente que empieza a pensar, y usted hoy por hoy se da cuenta, hermano, de las diferentes doctrinas de las que se hablan. ¿Sabe por qué? Porque la gente llegó a creer que en su nivel, llamemos así, ¿verdad? En ese nivel de llamamiento, lo confundieron el nivel de llamamiento con el nivel de conocimiento, ¿sí? Porque el llamado es el oficio que uno tiene que desarrollar. El conocimiento es muy diferente. Sí, que uno tiene que, porque el conocimiento lo tenemos que ir nosotros adquiriendo día con día. El hecho de que alguien sea llamado apóstol o profeta, eso no quiere decir que tenga mayor conocimiento que un pastor o un maestro o un evangelista, porque eso dependerá de cada uno. En cuanto a la función que le otorgaron, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Es muy diferente. Y en los rangos que el Señor ha puesto por antigüedad, también es diferente. Entonces, pero hay gente que empezó a hacer su propia doctrina. ¿Por qué? Porque creyeron que sabían mucho de las cosas espirituales y se torcieron. Porque no se dieron cuenta que todavía estaban en un proceso de nuevo nacimiento. ¿Sí me doy a entender? Ok. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Bueno, ahorita entremos pues en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude. Juan capítulo 3, verso 3.
este es un clásico, ¿verdad? Un clásico que nos deja a nosotros ver cómo el Señor Jesús le enseña a un hombre que era rabino, que era uno de los 70, de los 71, eran 71 o 23 del Sanedrín, dependiendo del tamaño de la ciudad, pero era uno de los del Sanedrín que eran hombres sabios. El Sanedrín era una, ¿cómo se dice? Una asociación. No es una asociación, yo aquí apunté. Un concilio, gracias hermano. Sí, un concilio de 71 o 23 personas, ancianos por supuesto, sabios, en cada ciudad de Israel. Entonces, en Jerusalén donde estaban en ese momento, usted sabe, ¿verdad? Ustedes hemos hablado de Nicodemo. Nicodemo, un hombre sabio, un hombre conocedor de la Torá, conocedor, hermano, de las diferentes formas de la ley escrita, de la ley oral, etcétera. Todo eso. Un hombre sabio para dentro de la comunidad en ese momento judía, ¿verdad? Y entonces viene y le llega a decir al Señor, oiga, en los primeros versos dice, Señor, sabemos, oiga, sabemos, no dijo sé, digo sabemos. ¿Quiénes sabemos? El Sanedrín, los 70. Lo habían entonces puesto a discusión y se habían dado cuenta y le dijeron, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces, solamente alguien que venga de Dios lo puede hacer. Entonces, él pensó, ¿verdad?, que iba a tener una conversación así, pues, con el Señor, ¿verdad? De alguna manera, y tal vez el Señor, no sé qué esperaba, ¿verdad? Tal vez esperaba en decirle, sí, Nicodemo, tenés razón, yo vengo de Dios, es más, yo soy el Hijo de Dios, y presentarse, ¿verdad?, con él. Pero no fue así. Sino que el Señor, hermano, lo primero que hizo fue que le derrumbó todo su conocimiento religioso. Pero de una vez. O sea que él llegó como corriendo, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor era una pared, ¿verdad? ¡Boom! Y lo cimbró, ¿verdad? Porque lo que le dice el Señor es, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿hacia dónde lo llevó? ¿Hacia dónde lo llevó? A decirle a él, ustedes lo que tienen, porque como ustedes me conocen, ¿verdad? O saben de mí por lo menos, de los 70, por lo menos hubo uno que llegara, ¿verdad? Que les iba a transmitir lo que el Señor le iba a decir. A Nicodemo le tocó el turno, pero lo agarró así con guante de hierro, hermano. Y entonces le bota su tradición, le bota su pensamiento religioso, todo, hermano, lo despedazó, diciéndole, te es necesario nacer de nuevo. O en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A usted y a mí nos pasó lo mismo que a Nicodemo en algún determinado momento, en el que usted pensaba que usted estaba bien porque no le hacía mal a nadie, ¿verdad? O tal vez porque usted no se metía con nadie, o tal vez porque usted era de hueso colorado en su religión, o simplemente pensaba que pues Dios no existía, ¿verdad? Pero el Señor llegó y nos golpeó a nosotros, nos llevó a un estado en el que nos hizo entender, como que ¿sabe cómo lo veo yo, lo puedo ejemplificar? Como que el Señor se abrió a sí mismo, ¿verdad? Como la puerta, y entonces le dejó analizar todo lo que había allá atrás.
que él en su teología, en su sapiencia, pensó que todo lo sabía, pero no se dio cuenta o no podía ver el mundo espiritual que estaba delante de él. Entonces usted y yo tampoco lo conocíamos. Ahora bien, llegamos a Cristo y se nos abre la puerta que es Cristo mismo, y entonces empezamos a ver todo lo que hay en ese mundo espiritual maravilloso, ¿sí? Aunque tal vez no lo hemos experimentado, sin el tal vez, no lo hemos experimentado todo, pero por lo menos ya empezamos a ver. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque, hermano, entonces nosotros tenemos que ver algunas cosas. Mire, al decirle que naciera otra vez, estaba diciéndole, tienes que reanudar tu vida en cuanto a la relación con Dios. Y eso es algo bien importante dentro de los nacidos de nuevo. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿cómo está nuestra relación con Dios? De manera personal. No le estoy hablando de cuántas veces viene usted a la iglesia, no le estoy hablando de cuántos capítulos usted lee, no le estoy hablando de cuántas horas usted se pone a orar. No. Estoy hablando de su relación con Dios, ¿sí? Aunque yo entiendo que eso es quizá parte, pero ¿sabe qué? Podemos tener una relación de carácter religiosa. Porque digamos usted y yo podemos decir, bueno, voy a orar 1 hora. Pero la pregunta es, a esa hora, ¿qué provecho le sacó? ¿Será que durante esa hora, hermano, nosotros adquirimos la respuesta de Dios? ¿Será que durante esa hora realmente nosotros pudimos estar delante de su presencia? Porque recuérdense que, digamos, Elías, y ya lo hemos hablado, ¿verdad? El espíritu de Elías, ¿qué ministra? El estar continuamente en la presencia del Señor, porque lo dijo. Vive Jehová en cuya presencia yo estoy de continuo. Ahora bien, el Señor Jesús, cuando nos lo vemos también, continuamente se iba después de terminar de hacer todo, se iba a hablar con el Padre. ¿Pero a qué iba? A recibir la instrucción. Entonces, yo me pregunto, esa hora, ese tiempo que usted ha determinado, que yo he determinado de orar, ¿qué provecho le hemos sacado? ¿O es solo para que en algún momento determinado que estemos hablando con alguien le podamos decir, mire hermano, yo creo que lo que tenemos que hacer es orar? Y entonces para que nos pregunten, ¿y usted ora? Sí, por lo menos 1 hora. Perdóneme, es que lastimosamente, hermano, como hombres somos tan feitos en ese aspecto. Usted es bonito por fuera y por dentro también, eso espero. Pero esas cositas, hermano, que por ejemplo, ayunar, pero ¿para qué ayunamos? ¿Cuál es ese propósito? ¿Es verdaderamente llegar a la comunión con Dios? ¿Para qué leemos la palabra? Para que entonces podamos decir nosotros, no, yo sí leí la palabra. Para que cuando el pastor pregunte cuántos leyeron la palabra, usted rápido levante su mano. No usted pues, sino aquella persona levante su mano. ¿Será eso? Porque dentro del nuevo nacimiento, mire a este hombre, yo quiero que lo analicemos un poquitito. Miremos a este hombre. No era cualquier perico de los palotes, hermano. No era cualquier persona. Era el maestro de Israel. O sea que, así dice una versión, dice que era un príncipe. O sea que el amigo Nicodemo, el hermano, el siervo de Dios ahora, ¿verdad? Tremendo. Pero hermano, era un hombre que conocía las escrituras. Y viene el Señor y le dice, pero ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Ahora, usted y yo, por supuesto, ya hemos entrado a esa etapa de nuevo nacimiento. O al menos eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que anhela mi corazón. Pero fíjese que a veces me da temor. Porque cuando yo leía el siguiente verso que le voy a poner,
eso es muy lindo, pero qué confrontativo, hermano. Y le voy a poner unas versiones que, bueno, si se siente aludido como yo me sentí en algún momento, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos con todo esto? ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿O para qué nos va a servir a nosotros el nuevo nacimiento? Hermano, para volver a ese estado de relación con Dios. No es para llenar una banca o una silla. No es para que ahora digan, es el director de alabanza. No es para que ahora digan, es el anciano de tal lugar. No es para que digan, no, es el diácono coordinador de todos los que están sirviendo en la iglesia. No, perdónenme, no debería de ser eso. Esos son los oficios que nosotros tenemos acá. Pero lo que usted y yo tenemos que entender es que el nuevo nacimiento para nosotros es volver a la relación con Dios. Al que usted y yo podamos, hermano, tal vez como locos en algún momento va a estar ahí. Fíjate, padre, que pues tú te das cuenta, va, cómo está la situación. Yo lo que quiero es que tengas misericordia de mí, que me tengas por digno. Pero donde usted y yo lo hagamos, hermano, como cuando estamos en familia, ¿verdad? Como cuando estamos juntos. Donde usted no tiene que llegar a decirle a su esposa, amada mía, preciosa mía, paloma mía, perfecta mía, ¿cómo te ha ido en esta tarde? ¿Verdad que usted no llega así? Y tampoco ella le llega a decir a usted, sí, mi Señor, mi Baalí, señalado entre 10,000, me fue bien. ¿Verdad que no? Usted llega y le dice, ¿cómo te fue vos? ¿Verdad? Un poquito más cariñoso, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Verdad? Bien, mi vida, gracias a Dios me fue bien. Ah, vaya, qué bueno. Y de repente usted está ahí y llega y lo abraza o la abraza, le da un beso y le hace así ella todavía, ¿verdad? Así de, no, hombre, no seas así, algo querés vos. Y entonces, hermano, ¿eso es relación o no? ¿Verdad que sí? Cuando sus hijos llegan allá, cuando usted está tal vez en la cama y ¡pum! Se le suben encima y lo agarran de caballito, ¿verdad? Eso es relación. No son protocolos ni son cosas religiosas. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado y eso es lo que muchas veces se nos ha olvidado en nuestra relación con Dios, en nuestro nuevo nacimiento. Ahora, sigamos un poquito más adelante. Mire, yo apunté un montón de cosas, pero creo que un montón de cosas no se lo voy a decir ahorita, ¿va? Sino que lo que quiero es avanzar. Mire cómo dice esta escritura, es tremenda, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque le voy a decir algo. Hay gente que no quiere nacer de nuevo. Hay gente que no quiere nacer de nuevo. Entonces, Oseas 13:13 dice, dolores de parto vienen sobre él, hablando de Efraín. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Alguien se preguntará, ¿y qué es eso de la apertura del vientre? Bueno, miremos esta, la Nueva Traducción Viviente dice, el sufrimiento ha llegado al pueblo, le estaba hablando el Señor a Israel. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé, oiga, ¿qué dice? Que se resiste a nacer. Mire, los dolores de parto para esta tierra ya empezaron. Y hay gente que se resiste a nacer de nuevo. Teniendo el conocimiento, sabiendo de Dios. Y óigame con oídos circuncidados. No le estoy hablando de gente que recién viene a la iglesia. No. Le estoy hablando de gente que ha estado por años dentro de la iglesia, pero se ha resistido a nacer de nuevo. Se ha resistido a tener una relación íntima con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es gente que no quiere comprometerse con el Señor, que quiere seguir de igual manera que como ha estado siempre.
Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de que no hay un cambio ni de actitud, ni de testimonio, ni nada. No quiere. Así está bien, según él. Yo oro, yo leo la Biblia, yo no le hago mal a nadie, me caen bien los hermanos, pero se resiste a nacer de nuevo. Viendo que los dolores de parto ya están, se resiste a nacer de nuevo. Entonces dice aquí, un bebé que se resiste a nacer. Entonces hay gente que aunque pareciera como Nicodemo, que sabe de la Biblia, usted le pregunta, es un buen hermano, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? No ha nacido de nuevo. Que se ha resistido a entrar precisamente, o por lo menos a ver todas las cosas que el reino tiene. Le gusta oír escatología, le gusta incluso predicar, hablar y de todo, pero no ha nacido de nuevo. Tremendo. Anoche que lo hablaba el apóstol decía, oh, Padre bendito, de veras que qué terrible. Porque pareciera como que solo el acto de venir y orar. Y por eso, mire, yo no estoy de acuerdo. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo en aquellas personas que vienen a decir, se salvaron 150 personas, pero saber dónde están. O que solo llegaron y, mire, fíjese que el Señor le ama, que no sé qué y que no sé cuántos. Y la persona por respeto, ¿verdad?, le escucha. Bueno, ¿sabe qué? Voy a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted? A ver, repita conmigo. Y después repite, va, Padre, y la persona por respeto repite, va, ahora usted ya es salvo. ¿Quién dijo eso? Usted ya ha nacido de nuevo. ¿Quién dijo eso? Si la gente se va y sigue haciendo lo mismo. Para empezar, ni siquiera se congrega. No busca. Yo no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero estoy diciendo de que sinceramente de todos esos pescados, ¿verdad? Todos siguen en el mar. Pocos han sido los que han vuelto verdaderamente o que se compungieron en su corazón y empezaron a ser discipulados. Por eso la palabra del Señor no solo dice que vayamos y prediquemos el evangelio y ahí se acabó, sino dice haciendo discípulos, haciendo discípulos. Porque el discipulado, hermano, es un lugar donde precisamente la palabra nos va a llevar a nosotros de paso en paso dentro de toda esta evolución de un nuevo nacimiento en nuestra vida. ¿Sí me doy a entender? No es solo congregarse, porque mire cómo estaba. Le estaba hablando el Señor a Israel. Y le dice no sé si alguien tiene el pasaje que me lo pueda leer unos versos nada más antes, donde solo levante su mano y ahí le van a llevar el micrófono. Entonces, mire, hermano, se lo voy a poner, es que estas otras versiones sí son de una vez, hermano. Mire lo que dice la Dios habla hoy. A Israel le ha llegado el momento de nacer, pero es un hijo tan torpe que ni siquiera es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. Suena duro, pero ¿sabe una cosa? Se lo dicen a Juan para que lo oiga Pedro, porque hay cristianos de este tiempo que están en ese plano de torpeza, que no quieren darse a luz, que no se ponen. Porque le voy a decir una cosa, ¿sabe qué es lo que teme la gente de entrar al reino de los cielos? Que una vez entrados nosotros en el reino de los cielos, entonces va a tener que venir todas las consecuencias de ser verdaderamente parte de aquel reino, y las tinieblas completas se levantan en contra de aquel que ha nacido de nuevo. Entonces las pruebas, las luchas, las adversidades y eso ya a nadie le gusta. Y por eso hoy es muy fácil de ver que hay un montón de gente dentro de esta oleada de
de una iglesia emergente cristiana, hermano, que está metida ahí. ¿Por qué? Porque lo que les gusta nada más es que perdóneme que lo diga de esta manera, yo no estoy ardido, gracias a Dios usted está aquí, ¿verdad? Pero obviamente el Señor Jesús fue bien claro en decir, la puerta es muy amplia para la perdición, ¿verdad? Y lastimosamente las puertas son muy grandes o se han hecho muy grandes para que la gente vuelva solo a cambiarse de cama. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, no, ahora yo soy cristiano evangélico, pero de todas maneras, dentro de la iglesia no me hablan de consagración, no me hablan de dejar mis pecados, no me hablan de tener un cambio en la mente, de nada le hablan. Solo de plata y solo de que le va a ir bien en todo y de que van a gobernar todo el mundo. Ya se parecen a Pinky Cerebro, ¿verdad? Hermano, solo eso. Pero cuando se habla de consagración, cuando se habla de que hay que llegar al sufrimiento, porque la Biblia dice, es necesario que paséis por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces ya la gente dice, no, ese no es el evangelio, Dios es amor, y empiezan a poner todos los versículos que les convienen. Entonces, el que está así, perdónenme, pero ahí muy claramente dice quién es, ¿verdad? Es un hijo de esa categoría, que no quiere nacer. Va a tener que nacer por fuego. Va a tener que nacer por tribulación. Porque si es hijo va a tener que nacer. Aún Israel va a tener que nacer. Porque hasta la fecha Israel no ha nacido de nuevo. Pero le toca. Le toca por cuanto es hijo. Pero mire esta otra así de una vez, hermano. Esta sí está, pero le llegan los dolores de parto y el niño está listo para nacer, mas no sale, pues es un hijo tarado. Y a cualquiera le puede parecer así, uy, pastor. No es la única versión que dice así. Alguien que es un tarado o que tiene una tara significa tiene una deficiencia, y regularmente es de carácter mental, ¿sí? Tiene un atraso, puede ser por cualquier tipo de enfermedades de esa naturaleza, o que los hace tener alguna deficiencia también en su desarrollo psicomotriz. Entonces, hermano, el problema es que hay gente que está así. Entonces, ¿qué no desarrolla? El pensamiento espiritual. Entonces se vuelve un tarado espiritual. Y por tanto, no nace de nuevo. Así está. Por eso le digo que cuando se acercó Nicodemo, mire, el Señor no le leyó Oseas, pero con lo que le dijo, se lo dijo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque le estaba diciendo con tanto conocimiento, y no sabes que lo primero que hay que hacer es dejar toda esa religiosidad que ustedes tienen y volver al Dios verdadero que los sacó a ustedes de Egipto. Porque les recordó todo lo que ellos ya sabían, al decirles, hay que nacer de nuevo. Hay que volver al estado de espiritualidad verdadero, que es la relación verdadera con Dios. No al estado espiritual de hacer yoga y estar ahí y cruzado de las patas, que no sé cómo le llaman, ¿verdad? Digo, de las piernas. Bueno, perdóneme, eso no es espiritualidad. La espiritualidad es volver al estado de espíritus como luces del Padre salidas de Él, al estado del Hijo. Eso es nacer de nuevo. Si le va a aplaudir, apláudale bien a Él.
Y a veces nosotros nos acomodamos en este fluir maravilloso del Espíritu y pensamos que ya lo sabemos. Y entonces, ¿sabe qué? Como ya lo sabemos, nos descuidamos de la voluntad de Dios, que es el apartarnos de toda fornicación, de todo adulterio, de todo chisme, de toda contaminación. Y eso es parte de nuestro nuevo nacimiento. Ahorita se lo voy a enseñar, pero sigamos con esto. Mire, esos son los que no quieren, pero hay otra situación. La otra situación es que la iglesia, es decir, el conglomerado, ¿verdad? Nosotros, diga conmigo nosotros. También somos un vientre de donde tienen que nacer otros de nuevo. Y la deficiencia que tiene la iglesia muchas veces es la falta de fuerza para dar a luz. Entonces, mire este pasaje. Segundo libro de Reyes 19:2 dice: y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Mire, que dice, el verso 3, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer. ¿Y qué dice? La que da a luz es la que no tiene fuerzas. Estos hijos sí quieren nacer, pero la que da a luz no tiene fuerza para poder hacerlo. Ahora, le voy a dejar, esto lo vamos a seguir viendo en el nombre de Jesús, pero le voy a dejar nada más algo. ¿Sabe qué es la fuerza en parte? Ahí hay que ver muchas cosas. En parte la fuerza es el desconocimiento de la palabra, por ejemplo. Porque viene aquel que quiere nacer de nuevo y cuando le pregunta a alguien que ya tiene algún tiempo o algún cargo dentro de la iglesia: ay, mire usted, eso sinceramente yo no lo sé, no lo manejo. Pero le vamos a preguntar al pastor, ¿qué quería decir eso de la samaritana? De que hoy ustedes dicen que hay que adorar en este monte y nosotros decimos que en este otro. Y el Señor le dijo algo así como que la hora es y la hora viene y donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero no le puede dar una interpretación. Falta de fuerza. La falta de fuerza es la falta de testimonio que yo tengo frente a los demás. Entonces no quieren nacer de nuevo porque dicen: para ser como este que tiene 10 años en el evangelio, entonces ¿para qué nazco de nuevo? Silencio en esta iglesia bendita. La falta de fuerza para que otros nazcan es cuando, por ejemplo, todavía dentro de nosotros, hoy lo decía la profecía, ¿verdad? Cuando no nos amamos. Cuando tenemos la deficiencia de que hoy nos dijeron una cosa y ya mañana lo sabe todo Benecer. La deficiencia de que hoy nos fuimos a ministrar y le juramos, por esta le dicen a uno todavía, al pastor, que no se lo dijo a nadie más. Solo por el Facebook lo publicó, pero no se lo dijo a nadie más. Y después acusan al pastor de que él fue el que divulgó todas las cosas. Y no me estoy defendiendo. También lo estoy defendiendo a usted. Porque usted y yo entonces tenemos que tener esa fuerza que dé a luz a otros. La fuerza del evangelismo, ¿dónde está? Cuando estamos de repente y el Señor nos está impulsando, háblale a esa persona: ay, Señor, pero ¿qué va a decir, hombre? Yo ni inglés sé hablar. Y el Señor todavía le dice: habla en español. Hermano amado que está en este lugar, no crea, así estaba yo anoche, igual que usted.
Porque yo me doy cuenta que pareciera como que la iglesia tiene esa falta de fuerza, pero es porque no lee. La Biblia dice muy claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y de dónde viene el conocimiento? De las noticias de las 5 de la tarde, de las 10. ¿Ah? De ver en el Facebook todo el día, de estar en el YouTube haciendo nada, o en el Instagram mandándole a todos para que le den like a fin de ganarse algo. Pregunto yo, pues, no lo estoy aseverando, estoy preguntando. ¿De ahí viene el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? Estoy hablando para ser nacidos de nuevo espiritualmente, ¿verdad? O del que busca 2, 3 trabajos para decir qué bendición la de Dios. ¿Cuál bendición? Si ya no se nutre, si está débil en la fe, entonces no tiene fuerza para dar a otros a luz. Tremendo. Mire, la Biblia dice en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Oiga, ¿en qué cosa? En palabra, en conducta, lo que el Señor nos habló hoy, en amor, en espíritu, fe y pureza. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué le dijo eso? Porque teniendo esas cosas, entonces nosotros vamos a tener un buen testimonio y vamos a estar dando a luz, vamos a tener fuerza para impulsar a otros a que reciban a Cristo Jesús o que empiecen su camino en este nuevo nacimiento. Sigamos. Ya voy a terminar. Más bien ya debo de terminar, ¿verdad? Mire esta parte. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues, ¿qué dice? Ya no lo quieren ni leer, ¿va? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga, si es. Entonces, mire, ¿qué hace? Aquí ya estoy hablando de los nacidos de nuevo. Esos tenemos que ser usted y yo. Porque ahí no está, mire, no dice desead como niños, como recién nacidos, ¿cómo podríamos decir? Bueno, aquí no es aquí hay una comparativa. Eso es a lo que me quiero referir. No está diciendo que seamos niños recién nacidos, sino como niños. No dice desead vosotros niños recién nacidos, no dice así, sino dice desead como niños recién nacidos. Entonces ahí tenemos que nosotros ubicar y decir, bueno, no se está refiriendo a mi persona como yo el recién nacido, sino me está diciendo que ya nacido de nuevo, sigo en el proceso de ese nuevo nacimiento. Y una de las cosas que yo no debo de olvidar es desear. Desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. Y hace una referencia aquí y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces yo digo una cosa, si el apóstol Pablo está diciendo aquí, si es que, como quien dice, entonces el que no la ha probado, el que no ha probado esa benignidad, que benignidad lo que significa, hermano, si usted lo quiere ir a buscar, viene la palabra Crestos, que significa la amabilidad de Dios, el Dios amoroso, el Dios afable sobre mi vida. Entonces yo digo, si el apóstol Pedro, está diciendo, si es que habéis gustado, como quien dice, el que no ha gustado de esto, ni siquiera
ha sido nacido de nuevo. No han visto el poder de Dios, el amor de Dios sobre su vida. Y por eso no desea. No desea la leche espiritual, no adulterada. Cualquier cosa que le pongan ahí, eso me trago. Que el Señor salvó a Judas, que va a salvar al diablo. Y que como dice ahí también de que le está dando tiempo a Jezabel, a lo mejor Jezabel también se va a reconciliar con Dios. Gente que si le hablan de una cosa por aquí, sí, amén, dice. Y después hablan por ahí, amén también a esto. Y aquello otro, amén también a eso. No, hombre, ese no está nacido de Dios. No ha nacido. Porque el recién nacido, o más bien el nacido de nuevo, lo que hace es que desea. Ahora lo quiero aplicar con respecto a lo primero que le puse allá, porque no se me ha olvidado. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y ahí hay otro montón en otros pasajes está todo el listado, ¿verdad? Que debemos de desechar. Porque el que está conduciéndose así, desechando todas esas cosas, entonces ese es nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Está dentro de ese proceso del nuevo nacimiento. Pero el que no. Cuando usted mira que hay alguien que es hipócrita, cuando usted mira que alguien todavía es envidioso, ay, el hermano tiene, se acaba de comprar carro, yo también me voy a ir a comprar uno, y no puede pero ni pagar la renta, pero se va a comprar allá su carro, ¿eh? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque le dio envidia. Bueno, yo no me estoy refiriendo a usted, pues perdone, va, si le machuqué el callo, ni modo, vaya a devolver el carro. Yo a lo que voy es a que, hermanos, si todavía hay cosas de esta naturaleza y todas las demás obras de la carne, perdónenme, pero entonces estamos como, se nos olvidó el nuevo nacimiento. Hemos dejado de contemplar el reino de los cielos. Si usted es de los que buscó otro lugar de trabajo para buscar al Señor y de repente le empiezan a ofrecer más y más y más trabajo y usted empieza a decir amén, no, pero mire, solo una hora más, nada más. Bueno, ahora dicen que son 2 horas extras, pastor. Bueno, ¿sabe qué? Ya ahorita ya me aumentaron a 5 horas extras. Y qué bendición. Sí, pero su qué bendición se volvió en que ya no viene ahora ni los martes ni los viernes, perdón, no martes, ¿verdad? Sino que los lunes a la oración, ya no viene a los miércoles de familia, ya no viene a los viernes, sino que puro dominguero y de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasó? Se le perdió el objetivo. Perdió de vista el que todavía está en el proceso de nacimiento, de seguir evolucionando dentro del reino de los cielos. Si usted y yo perdimos objetivos dentro del reino de los cielos, entonces hay que retomarlos. Tenemos que buscarlos, decir dónde. Y eso está relacionado con lo que el Señor le dice a la primera de las iglesias, a Éfeso. ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde lo dejaste? Pero yo profetizo. ¿Y eso qué? No, pero yo enseño. ¿Y eso qué? Su relación con Dios. Si el Señor mismo lo he dicho muchas veces y se lo voy a volver a repetir una y otra vez. En tu nombre, utilizamos tu nombre. Te conocimos. Fuimos recién nacidos, pero se nos olvidó que teníamos que llevar un proceso dentro de todo ese nuevo nacimiento y empezamos a profetizar en tu nombre, empezamos a sanar enfermos en tu nombre, empezamos a echar fuera demonios en tu nombre, porque esas son las cosas básicas que se van aprendiendo cuando uno es recién nacido en el cristianismo, en el evangelio. Pero ellos siguieron utilizando aquello y perdieron la vista en la relación de aquel que nos llamó para ser nacidos de nuevo. Y el Señor les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco.
ustedes pensaron que habían llegado a todo, pero ya no me quisieron seguir conociendo a mí, a Él. A Él es el que hay que conocer, al Cordero. Lo señalaron cuando llegó el sacerdocio, el cambio de sacerdocio. Juan fue muy claro en decir: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. En esto me recuerda también que por qué entonces Juan todavía seguía teniendo discípulos. ¿Por qué no les dijo: bueno, muchachos, yo hasta aquí se acabó el sacerdocio levítico, síganlo a él? Pero dice la palabra que le tuvieron que cortar a él la cabeza para que entonces aquellos discípulos tuvieron que quitar a él, para que entonces aquellos discípulos, yo no sé si lo siguieron o no, pero yo es lo que me imagino, que entonces aquellos, al ver que ya no estaba Juan, bueno, entonces vámonos con el Cordero de Dios. Pero eso lo debieron de haber hecho el día que fue el que el Señor se bautizó en el Jordán. Entonces usted y yo, hermano, no perdamos el objetivo de nuestra consagración, no perdamos el objetivo de nuestra vida, no perdamos el blanco que es Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo: yo prosigo al blanco. Si lo que esté pasando por acá, eso es problema de ellos. Yo ya les anuncié a Cristo, ya a este crucificado. No quieren, entonces ahí está. Les voy a escribir una carta de todas maneras, ahí se las dejo. Gálatas insensatos, si quieren volverse otra vez, vuélvanse. Pero no perdamos el objetivo de nuestra mirada, de nuestra vida, que es Cristo. Él es el objetivo de todo. Y usted y yo estamos en ese proceso de desarrollo. Porque ahora predica, o porque ahora es pastor, o porque ahora es anciano, o porque ahora es diácono, porque ahora es el director de alabanza. Perdóneme, pero eso no lo es todo. Eso es solo el oficio que usted y yo, y la misericordia de Dios de tener un privilegio de parte de Dios para ofrendarle nuestra vida y darle el servicio que Él merece. Pero por sobre todo eso, para nosotros como nacidos de nuevo, lo que tenemos que hacer es no perder la objetividad de nuestro Cristo, de nuestra relación con Él. Y esa relación con Él lo que va a hacer es que simple y sencillamente se va a reflejar en que nosotros estamos dejando todas estas cosas y empezamos a desear como niños siempre la palabra del Señor, entre otras cosas que tienen los nacidos del Señor. Vamos a hablar de esto otro día. Póngase de pie porque hay mucho que hablar de los nacidos de nuevo. Mi corazón anhela, hermano, que ninguno de nosotros esté en la posición de aquellos de Oseas, a los que el Señor los tenga por torpes, gente con taras que no quieren nacer, gente necia que no ha querido volver su corazón al Señor a pesar de todo su conocimiento. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Cuando Nicodemo se encontró con el Señor Jesús, que aunque fue un golpe terrible para su vida, pero entonces lo reconoció y se volvió uno de sus discípulos. Y usted lo ve a él al final haciendo o cumpliendo una parte de las escrituras también que ya estaban profetizadas, pidiendo el cuerpo del Señor Jesús para ir a enterrarlo juntamente con José de Arimatea. Así que hoy en esta noche yo lo único que le voy a pedir es que usted cierre sus ojos, que levante sus manos y que le diga al Señor: yo quiero que mi objetivo seas tú, que yo no pierda de vista mi relación contigo, Señor Jesús. Y claro, todo lo demás tenemos que hacerlo, porque son los parámetros de la justicia de Dios, que el nacido de nuevo también es lo que hace, andar bajo esa justicia.
Pero en el nombre de Jesús, en esta noche, yo le quiero suplicar con todo mi corazón que le pueda decir usted al Señor en esta hora: Señor, yo anhelo tener, Señor, esa relación contigo, Señor. Que no se me olvide que yo todavía estoy, Señor, en ese proceso del nuevo nacimiento. No sé si haya que recordar en cada uno de nosotros, hermano, o cada uno de nosotros tenga que recordar el día que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y que nos demos cuenta verdaderamente cuánto hemos avanzado o cuánto hemos dejado de avanzar. Cuánto hemos crecido o cuánto dejamos de crecer. Tu relación con el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Seguimos en el proceso del nuevo nacimiento? ¿Seguimos en el proceso del desarrollo del ahora nacido de nuevo dentro de este mundo espiritual, dentro de esta esfera espiritual? ¿O nos estancamos? ¿O pensamos que ya todo lo sabemos? Eso sería, creo yo, demasiado peligroso para nosotros. Cuando de pronto vemos que alguien más va a predicar y decimos: oh no, hoy mejor no hubiera venido. Entonces perdimos el objetivo. Nos estamos quedando enanos, espiritualmente hablando, porque pensamos que todo lo sabemos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, en esta noche, que nos ayudes, por favor, por tu Espíritu, Señor amado. Que nos ayudes, Señor amado, para que no perdamos, Señor, el objetivo de nuestra vida, el objetivo de nuestro llamamiento, Señor. Y es tener esa esperanza viva en Cristo Jesús por la resurrección de Él mismo. Es tener, Señor, nosotros el anhelo y el deseo de continuar, Señor, en esa relación con Cristo. Que no perdamos, Señor, de vista el blanco que eres tú, mi Señor. Que no perdamos, Señor, nosotros la fuerza, dejando, Señor, de alimentar nuestra fe para poder traer a otros, Señor, a nacer de nuevo. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, si en el pensamiento de alguien, Señor amado, está lo que Oseas habla, yo te ruego, por favor, Padre, que este día pueda venir delante de tu presencia, Señor, y decidir nacer de nuevo. No es vergonzoso que hayan pasado años. Será más vergonzoso haber pasado años y haberse todavía resistido, porque el tiempo de parto, el tiempo de dolor está cercano. Es más, usted y yo sabemos que en Apocalipsis dice que se dio un parto previo, porque se llevaron aquellos tegniones y dentro de ellos estamos nosotros, el Hijo arrebatado, en el nombre de Jesús. Por eso es necesario que hoy nazcamos de nuevo, en el nombre de Jesús. Puede ser que como Nicodemo tengamos mucho conocimiento, sepamos muchas cosas, pero la relación, la intimidad con el Señor la hemos perdido. Perdimos nuestro primer amor. Pero es el momento para retomarlo. Es el momento para llegar. Tal vez hemos andado de noche como anduvo este hombre, pero después ya las cosas que hizo ya no las hizo de noche, sino que de día. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu misericordia. Yo te ruego, Señor bendito, que nos ayudes, por favor. Que nos lleves, Señor, pensando en esto, meditando, Señor, en la necesidad de seguir evolucionando nosotros, creciendo dentro del nuevo nacimiento que nos has dado a cada uno. No sé, tal vez alguien fue hace 5 años, 2 años, 3 años, una semana, pero que sigamos evolucionando, Señor, por favor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, amado Dios. Sí, Señor, dígaselo. Aquel sentir.
Sí, Señor, sí, Jesús. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida, pero para ti. Necesitamos volver a lo que vivimos cuando recibimos ese perdón maravilloso. Quiero volver a empezar otra vez. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que no sean añoranzas para nosotros solamente, que no sean las cosas que dejamos en el pasado. Que no vivamos del pasado, que no vivamos solo de pasas, porque el Señor quiere darnos manzanos. A fin de que podamos evolucionar cada día más en la relación con Él. Quiero volver a empezar otra vez. Para nosotros Él es nuestro número 8 y nuestro número 7. Él es nuestra perfección, nuestro perfeccionamiento, pero también es el reinicio cada día. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Sí, Señor, quiero volver a empezar otra vez. Padre, te damos gracias en esta noche. Llévanos por favor con tu paz, con tu bendición, Señor. Anhelantes de poder, Señor, tener cada día una experiencia contigo, Señor. No de vez en cuando,